La Mordida, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mordida, el podcast. Hoy vamos a ir directo al grano, porque aquí no somos como Ramiro. Hoy nos acompaña la hermosa Melissa Gallego. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Aquí vamos al grano y te presentamos y no pasamos pena como Ramiro. Ramiro es rompegrupo. Ya me contaron la historia ya. Exacto. Eres un rompegrupo. ¿Qué pasó con el rojo hoy? No tengo el correo del... Soy como un lunar hoy. Una cosa notoria. No porque quiero, sino porque, bueno, no me pasaron el memo de que venían todos vestidos de rojo. Fue una casualidad. ¿Qué le puedo increíble. decir? Una casualidad bonita. Ya estamos entrando en aire de Navidad. Exacto. ¿Y cómo están, chicos, ustedes? Bien, contento y bueno, feliz también de tener una dama por acá que vamos a estar conversando y más que todo porque he seguido tu trabajo y me gusta el tema deportivo en las mujeres, así que se lo dije a Nicole gracias. también, porque Nicole estuvo por acá y el trabajo de las mujeres en el tema deportivo es algo que en verdad yo como que respect. Vino en tema. Sí. Gracias. Vino en tema, Melissa, ¿lo viste? Yellow. Sí. Ah, sí, Con de una su vez. cuestión de los Chicago Bulls. Exacto. ¿LeBron o Jordan? De una. Jordan. Jordan. Mira, tu respuesta puede ser que esa No, cariño- escucha. Lo que pasa es que yo no vi jugar a Jordan Ajá. en vivo. Bueno, es una... A LeBron sí, pero para mí igual Jordan sigue siendo el más Muy grande. bien, seguimos con la entrevista. Muy bien. Se puede seguir ahora. Me pregunten, Maradona, Pelé, o sea, no los vi jugar en vivo. He visto Claro, videos de ellos en YouTube y todo lo que quieras, pero no es lo mismo ver Y de esos años dos tras años jugarlos. que los viste en videos, ¿cuál te llama más la atención? Lo que pasa es que yo soy mucho de que a mí me gusta un atleta al completo, no solamente por lo que hace deportivamente. Pelé. Entonces ahí quizás me voy más por Pelé, Ok, está porque bien. obviamente Maradona tuvo sus polémicas, ¿no? Es válido y al final también, bueno, creo que está en la discusión, cualquiera puede decir uno y otro, ¿no? Bueno, además de los que están en la Para actualidad. gusto no hay disgusto. Sí, que son unos monstruos. Pero bueno, hoy, Melissa, vamos a estar conversando un poquito sobre el deporte, sí, pero también sobre tu vida, conocerte un poco de dónde viene Melissa, cómo le gustó el tema deportivo. Pero antes que nada, queremos saber cómo es una semana usual, común, corriente en la vida de Melissa. ¿Qué está aconteciendo, pasando? Bueno, realmente ahorita entre los proyectos de RPC y que también estoy continuando con algunos proyectos con ESPN, entonces en eso me manejo, básicamente. Eso sí, es semana a semana, pues no es como que yo digo, tengo todo el mes planificado, no. A nosotros nos llegan los cuadros, transmisiones los jueves, el señor David Zamudio religiosamente lo hace, para saber cuál es el itinerario de la semana siguiente, igualmente con lo de ESPN, obviamente las cosas de la casa, Claro. de ser... hogar, de la esposa y todo lo demás. Pero bueno, básicamente es eso. Nosotros en nuestro trabajo deportivo no tenemos por lo general fines de semana libre. Al contrario, el fin de semana es como que cuando más trabajamos. Así que si tengo un día libre a la semana, el fin de semana es como una novedad, ¿no? Pero básicamente eso, como metiéndole mucho a los proyectos que tengo con RPC, algunas cositas con ESPN y mis cositas personales también, los clientes, ahí en eso nos manejamos. Y en tema de tiempo, ¿qué es lo que sientes que tu semana te toma más tiempo? Porque, por ejemplo, me llama mucho la atención que dices que son como algunas cosas con ESPN. Entendería que entonces eso no es como que te toma demasiado tiempo. Bueno, depende, porque si nos vamos a lo que es al aire, el programa dura 1 hora, pero tienes que estar 1 hora antes, entonces ya ahí son 2 horas. Pero si a eso le sumas a lo que tienes que estudiar de los temas que hay, entonces ahí se va extendiendo un poco la ocupación del tiempo, ¿no? Y creo que ahí es donde va más un poco para nosotros los que trabajamos en este campo, donde se ocupa la mayor cantidad de tiempo. Por ejemplo, cuando hay una transmisión de un partido, la preparación, La investigación realmente, previa. exacto, es lo que más tiempo toma, pero varía mucho dependiendo de la semana. Por ejemplo, hoy fue un día atareado desde temprano, tuve Mundial de Futsal con RPC, luego a La Candela, luego ESPN FC, luego vine acá con ustedes y ahorita voy a terminar con un evento que tengo especial con un cliente. Entonces hay días así, pero de repente mañana, por ejemplo, tengo solamente una cosa temprano en la mañana y ya lo demás es en casa, haciendo claro. cosas de... ¿Qué hace Melissa en temas de hobby, de repente para romper un poquito esa rutina de trabajo y todo lo demás? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta ver deporte. O sea, O sea, tu hobby es tu trabajo ¿y también. practicas deporte? Pero recreativamente, solamente fútbol. En su momento en la universidad llegué a practicar tenis, pero era malísima, así que... Yo te he visto en las ligas aquí. Dicen La que liga de soy Metcon hachera. son problemáticas. Se forma la pelea, la cuestión no, es la emoción del deporte. Claro. No tanto como pelea, ¿no? Pero
Pero sí. Calentura de partido. Rivalidad. Sí, rivalidad. Oye, yo quiero hacer una pregunta porque en esos días ocupados, yo entiendo que ustedes, como tú muy bien lo mencionas, como periodistas deportivos, tienen información que obviamente es la información que ustedes manejan, que conocen, que saben, sin tener que investigar. Pero también me pregunto, un día con múltiples ocupaciones, quizás es difícil investigar porque estás, ¿sabes?, en una cosa tras otra. Hay veces que llegas sin la preparación que te gustaría por el tema de que estás con el rush del día a día. Me ha pasado, pero Claro. por lo general trato de planificarme bien. Por ejemplo, yo sé que si tengo partido, porque lo tengo planificado por lo menos una semana antes, digo, bueno, tal día en la noche voy a sacar un tiempo para investigar. Y como tú dices, depende mucho de lo que sea, porque, Claro. por ejemplo, si me vas a poner a comentar algo ¿Del Real Madrid? de Panamá o del Real Madrid, yo estoy Clarita. clarita, Ajá. pero tipo datos estadísticos muy puntuales, que eso hace parte de lo que enriquece la transmisión, ¿no? Más allá de lo que tú puedas saber o que hayas visto con tus propios ojos. Y yo también soy muy de reconfirmar, porque me ha pasado, y yo creo que a todos en la vida la mente nos ha jugado malas pasadas. Sí, claro. Y hay cosas que tú sabes, que las tienes muy claras y que de repente dijiste algo que no tenía nada que ver con eso. Y yo soy de las que, ay, me doy el látigo porque dije eso, si yo lo sabía. Pero trato siempre como de estar segura, de reconfirmar, y como un consejo que siempre me dio David Zamudio, dice, si no estás segura de algo, mejor no lo digas. Claro. Entonces, sí trato como de prepararme mucho, aunque tenga el contexto y tenga el conocimiento. Sí, es normal, ¿no? Y a veces también pasa como que uno, en la vida en general, tú dices, oye, Melissa, ¿que ¿por qué me dijiste Melissa? No, yo te dije Jessica. Porque tú piensas que dijiste lo que era Se te va la correcto. onda. Sí, se te va la onda. No creo que Oye, es normal. él hizo una pregunta en el tema informativo, de periodismo. No sé cómo funciona en el tema de ustedes. ¿Usted tiene alguna fuente fidedigna? Tú tienes una fuente fidedigna donde tú vas a buscar. La mentá fide. Que tú sabes que ahí está y de repente te da algunos datitos que quizás tú dices, ¿sabes qué? Esto lo tengo yo y quizás más nadie lo sabe y esto me va a sacar. Ramón dijo una, ¿te acuerdas? Sí, Ramón dijo una. No me acuerdo cuál era, pero Ramón dijo una. Depende, o sea, si quieres, ¿me hablas de estadísticas o de información como tal de alguien directamente? Cualquier información que estés buscando, tú sabes dónde ir. Sí, son muchas. Digo, por ejemplo, si nos vamos a estadísticas, hoy en día existen muchas páginas, algunas hay que pagarlas. Por un tiempo la pagamos, pero luego se complicó la cosa, que se llama Wisecout. Es muy buena porque da estadística de los jugadores a nivel mundial, por ejemplo. SofaScore es buena. Soccerway es una página que tiene el acceso para todo el mundo. No es tan confiable 100%, pero digamos que un 90% ayuda bastante. Cuando son cosas del LPF, uno va directo a la misma página del LPF o pide las Y ya estadísticas. sabes cuáles son esas cuentas que tú no tienes que creerle. Sí, por lo general, la información sobre todo que sale en redes sociales, si yo la veo, yo trato de ir a chequear, a reconfirmar y a recontra super hiper mega confirmar si lo que sale es real, porque se ve mucho el fake news en redes sociales. Claro, y muchas veces en redes sociales le ha pasado a muchos periodistas que por tener la primicia meten la pata. Entonces, yo creo que en ese caso, sí, como tú dices, como mega reconfirmar debe funcionar súper bien. ¿Te ha pasado alguna vez que has metido la pata y de repente has hecho un comentario que tú dices, ¿por qué dije esto? O no lo confirmé. Por una información, creo que no. Que recuerde, creo que no, porque precisamente por eso, porque trato de ser como bien diligente y bien precavida en ese sentido. Entre el argot de nosotros popular le dicen la primicitis. Ok. Claro. Miguel Ramón seguramente, no sé si lo menciona acá, pero él es uno de los que dice, sí, la primicitis, por andar en la primicitis. les Tirándole pasa al lo que rookie. pasa. Sí, exacto. No lo quería decir, pero sí, exactamente. Y nosotros, o sea, lo molestamos así, pero en realidad, o sea, la base de lo que se dice es real, es que a veces por querer salir a dar la información de primero, puedes cometer un error. Sí. O, por ejemplo, justamente veníamos esta semana con el tema de la convocatoria de Panamá, que llamaron a José Coto Córdoba, que le está yendo muy bien en el Norwich, pero que salió golpeado en el último partido. Entonces, bueno, ¿pero por qué lo llamaron? ¿Qué pasó? A veces tú puedes ir a la fuente directa. Yo, por lo menos desde que estoy en mi carrera, yo trato a veces de ir a preguntarle al jugador, pero no es que tenga su WhatsApp ni nada, sino que si lo tengo en Instagram, yo, hola, mira, disculpa, espero que estés muy bien, ¿qué pasó con tu lesión? Algunos te responden, otros no te responden. En el caso de Córdoba, me responde, me dijo, hola, Melissa, estoy bien, fue un golpe, estamos esperando unos exámenes, pero por ahora las cosas van bien, o sea que no. Entonces, le comenté a Vidal detrás de cámaras y me dice, pero dilo, no sé, sí, ahorita lo digo en la candela, tranquilo, pero no es como que yo estoy, me voy a desvivir por salir corriendo a tuitear. Claro. Respeto el estilo de periodismo que tienen otros colegas que sí lo hacen,
yo trato de manejarlo más, digamos, como para al momento de hacer un comentario, que si voy a estar en la candela, bueno, pero la verdad es que Coto Córdoba dice que no es nada grave y que están esperando un último examen a ver si viene o no viene. No tanto como para salir corriendo a decir, yo lo dije. Claro, que como es para para sumar algo que ya estás haciendo y no como para sí, son lanzarte una estilos. premisa. Creo que al final son estilos Sí. y al final, digo, si nos vamos a nivel mundial, los insiders, por ejemplo, cuando vamos a las grandes ligas, a NFL, al baloncesto, tienen insiders, o sea, tienen periodistas especializados en las noticias que nadie más conoce. Claro. Y eso es ¿Cómo un que se llaman trabajo de a tiempo fútbol? completo. Bueno, Fabricio Romano, que es Ese, muy conocido. Ajá, sí. Pero ha fallado también, ¿no? Hay También fallado. uno que se acaba de retirar en la NBA, Bosch, sí, Bogdanovic, o sea, Bosch. ese man sabía todas las bombas. Hay otros buenos, Ahora pero está ese era Adam como Schefter también por ahí, de repente. pero- Shams Charania también. Shams Charania, sí. Y bueno, antes de seguir hablando de deporte, porque de repente quedamos hablando de deporte, nosotros queremos saber de dónde viene Melissa. Queremos saber dónde naciste, cómo fue tu infancia y cómo llegas a este mundo, más que todo, para conocer un poquito de ti. Bueno, yo nací en Cali, Colombia. Ya tengo. Pensé que era Caledonia. No, en Cali, Valle del Cauca, Colombia. Allá fue donde nací, en Colombia. Pero bueno, tengo mucho tiempo ya en Panamá, más de 12 años viviendo acá y prácticamente como una más de todos ustedes. Pero, ¿por qué terminé en esto? Bueno, y es una historia que siempre me gusta mucho contar. Sí. Y... Vas a caer ya en la historia del deporte, pero yo Sí. necesito echar para atrás. Ok, me adelanté. ¿Por qué llegas a Panamá? Bueno, por motivos familiares. Mi mamá se había venido a vivir para acá Ok. por un tema sentimental. Y la verdad la historia es bien curiosa porque yo llego a Panamá de vacaciones. Llego un mes de vacaciones porque mi mamá estaba acá y bueno, yo estaba estudiando en Colombia y todo lo demás. Cuando ya vino para Panamá yo le dije, yo me quedo porque yo estoy estudiando, estoy empezando mi carrera, ya estaba empezando algunos proyectos en comunicación. Y bueno, llego a Panamá de vacaciones y mi mamá empieza a decirme, ¿y por qué no te quedas? Mira, que acá puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo, porque allá la universidad era en la mañana hasta la tarde, o sea, los horarios eran como complicados. Y me dice, oye, yo estoy acá, me va a quedar más difícil ayudarte con la universidad y todo lo demás. Y yo, no, pero acá yo no conozco a nadie, nadie me conoce, ¿cómo yo voy a entrar a trabajar en el medio? ¿Cómo se te ocurre? Y me gustaba Panamá, me parecía bonito y todo lo demás, pero decía, no. Y en ese proceso de ese mes, mi mamá empezó, vamos a la universidad a averiguar si quieres. Bueno, fuimos a las universidades, averiguamos, y yo, no voy a quedar, no. Y bueno, al final, en medio de todo, yo, bueno, soy cristiana, y justamente cuando llegué acá, empecé a asistir a una iglesia que se llama Casa de Oración Cristiana, y ese día particularmente, que no suele pasar tanto en esta iglesia, quizás en otras sí, el pastor dio como una palabra especial, como... no sé si como un tipo profecía, pero sí como que te estoy hablando a ti, o sea, esto es para ti. Y bueno, ese día recuerdo que estábamos ahí y cuando se acabó como todo el culto y demás, el pastor se regresa y entonces empieza a decir, tengo una palabra para una dama, para una joven. No me conocía, o sea, yo acababa de llegar a Panamá, mi mamá tampoco, tenía 2 meses en Panamá recientemente. Y empieza a dar palabras como yo te he traído aquí para darte un nuevo comienzo, para darte un nuevo amanecer. No te preocupes, porque obviamente a mí lo que más me preocupaba era mi parte profesional. Claro. Porque con mi mamá había vivido toda la vida y obviamente estar al lado de ella era algo que para mí iba a ser más tranquilidad. Pero yo pensaba en la parte profesional. Y cuando dice... Mira, hasta empiezo como a temblar un poquito porque me emociona un poco recordando eso. O sea, es que me dieron chido, Sí. nada más de pensarlo. Ajá. Y entonces decía, no te preocupes que tu futuro no está en manos de hombres, sino en manos mías. Y yo lloraba en ese momento y yo sentí que eso era para mí. No sé si a alguien más también le llegó ese mensaje, pero lo sentí mucho para mí y me emocionó mucho, me conmovió muchísimo. Y en ese momento yo dije, ok, bueno, Señor, si es tu voluntad, entonces yo voy a obedecer y me voy a quedar. Y dije, bueno, lo último que es lo peor que puede pasar, si no me va bien me regreso para Colombia, está mi papá, están mis abuelos, bueno, mi abuelo porque mi abuelita ya había fallecido. Y no pasa nada, bueno, vamos a intentarlo. Pero, o sea, el orgullo de uno de pelado, porque tenía 20 años en ese momento, yo no quería darle el gusto a mi mamá en ese momento. Y ella dije, Meli, pero quédate. Y yo, no sé, vamos a ver qué pasa. De la difícil. Sí, yo dije, vamos a ver qué pasa. Pero ya en mi corazón, ya en ese momento yo había tomado la decisión. Y ya después le dije, bueno, mami, dale, está bien, sí me voy a quedar. Pero imagínate, yo vine un mes de vacaciones y no regresé 3 años después a Cali. Tú sabes que en ese orden de ideas, un mensaje que es bastante
especial para ti que fue dado a una multitud que te llegó. Como tú muy bien dices, pudo haber llegado a otras personas. Pero ahí quiero hacer una pregunta porque en ese momento ya tú sabías que querías dedicarte al medio deportivo dentro del periodismo. Y a lo que voy es que, claro, este mensaje, me imagino que en base a la fe y demás, obviamente te conmueve y definitivamente te hace tomar la decisión, pero también yo pensaría en otro aspecto, porque tenemos que ser muy ciertos con respecto a lo que hablamos acá. Y el tema deportivo en Panamá no está tan desarrollado como en Colombia. Entonces también a veces yo pensaría, estando en tu posición, lo que me quedé pensando fue, bueno, de repente allá hay un movimiento deportivo mayor, claro, y si quiero dedicarme a eso, quizás ese sea el mejor lugar porque simplemente hay más cantidad de deportes que lo que hay aquí. ¿Eso no te preocupó en algún momento determinado, entendiendo la realidad de nuestro país? Y ¿O no más, lo habías visto? No, claro que sí, porque al final también incluso está el arraigo, ¿no? Que hay, digamos, por el deporte, incluso por el fútbol, que es el deporte principal, el que más me gusta. En Colombia es un país muy futbolero. Panamá es un país que ha estado en esa transición y que es más de selección que de clubes, el interés de la gente. Pero fíjate que no, o sea, no lo pensé como en ese lado. Lo que sí es que como no conocía nada del fútbol panameño, de hecho, yo llegué en diciembre y cuando, como en enero o febrero, hubo un casting en RPC, recuerdo, yo acaba de llegar, y ese casting me lo hizo David Zamudio justamente y me preguntó sobre el fútbol panameño. Yo no tenía ni idea en ese momento del fútbol panameño. Empezó a preguntarme ya por temas de fútbol internacional y ya yo como que yo fluí, pero en ese momento yo no quedé en ese casting, yo te digo, o sea, no estaba preparada. La realidad es que no estaba preparada y bueno, todo llega en el tiempo que tiene que llegar. Sí. Pero no fue algo que pensé en ese momento, simplemente dije, bueno, claro, Dios fue un mensaje que te llegó. Como que Dios sabrá por qué me puso acá y bueno, vamos a ver qué pasa. Melissa, y la pregunta del $1.000.000, ¿cómo empezó esa pasión por el fútbol? O sea, en tu infancia, ¿algún familiar jugaba fútbol? ¿Te gustaba a ti jugar fútbol? No sé, ¿qué fue lo que te enamoró del deporte como tal? Porque es como tú dices, o sea, ver aquí en Panamá periodistas deportivos femeninas no es tan común. O sea, que cuando salen y lo hacen muy bien hasta que brillan. Entonces, ¿cómo fue ese amor? Bueno, gracias a mi abuelita, principalmente porque mi abuelita era como una adelantada de su época. Era una mujer muy futbolera, le gustaba demasiado el deporte, no solamente el fútbol, también el boxeo y otros deportes, pero principalmente el fútbol. Y era sobre todo muy apasionada, o sea, era súper fanática del Deportivo Cali, que es el equipo del que la mayoría de mi familia es fan, yo también. De la Selección Colombia, yo pienso, ahora ojalá hubiera podido conversarlo con ella, que a lo mejor ella hubiera soñado ser lo que yo hoy he podido ser hoy en día, pero que en ese momento no había tanto. Y yo viví con ella y con mis abuelos una gran cantidad de mi infancia, junto con mi mamá también. Y entonces ella era de las que se sentaba en el televisor a ver los partidos y los grababa en Betamax en ese momento. Mira tú. Y los veía una y otra vez. Y si tú le pasabas por el frente del televisor, era el grito, ¿por qué me pasaste? No me interrumpas el partido. Y así, era muy, muy, muy apasionada con esto. Se acostaba escuchando en la radio los programas de fútbol. De hecho, una vez decía que se soñó con el pibe Valderrama en su momento. O sea, era muy, muy apasionada del fútbol y yo chiquita, bueno, me sentaba con ella y no entendía nada, pero me sentaba como a ver la emoción, la cosa. Por ahí fue como que me fue llamando mucho la atención y quizás en un lapso de mi vida como que paró un poco más que todo por el estudio, el colegio y todo lo demás, pero seguía viendo, digamos, al Deportivo Cali, veía el fútbol local y ya después, cuando me gradué, fue que entré a la universidad a estudiar periodismo, comunicación social específicamente, que por cierto, yo era bien tímida cuando era niña. ¿Ah, sí? Era de las que no hablaba casi, se metían en un rinconcito por allá, callada. O sea, que sorprendiste a todos tus compañeros de que, wait, Melissa en comunicación social. Y a mi mamá, sobre todo, cuando me preguntó, bueno, Meli, ¿y qué vas a estudiar? Le digo, mami, ¿sabes? Me gusta como derecho, pero no, hace un montón de leyes y cosas como que no. Me gusta psicología, pero no, creo que tampoco. En realidad creo que me voy por comunicación social. Y me dice, ¿estás segura? Y yo, sí, mami, sí, comunicación social. Y ella, ok, bueno, pues me apoyó igual. Fue conmigo a la universidad y ella me lo contó años después. Me dice, Meli, cuando yo fui contigo a la universidad a conocer el pensum de la carrera, yo dije, pues la verdad que me parece raro porque eso no es como lo que refleja tu personalidad. Esa carrera de transición, exacto, que seguramente la estudia un año y después se aburre y va para otra carrera. Eso, exacto. Pero como en el primer año de universidad hubo un taller de presentación de televisión y yo me metí. Era un canal regional, un canal de ahí del área de Cali.
Y lo hice y como que al final escogían a 3 de los mejores y yo quedé entre esos 3 mejores. Y cuando mi mamá me vio, porque nos ponían a grabar unos reportajes y todo lo demás, ella dice que cuando me vio, ella ahí por primera vez dijo como que, ok, esto es lo de ella. Claro. No sé cómo, pero esto es lo de ella. Ahí fue que se convenció. Y la carrera y la profesión en el camino me ha ayudado como a soltarme y a dejar, digamos, la timidez. Ya hoy en día, pues, con mucha más facilidad tengo relaciones interpersonales. Voy a pedirles un minutito porque necesito contarles que hay un nuevo wow deal de KFC, el Barbecue Double Crunch en combo por tan solo $3.99 de lunes a viernes. Es una promo para chuparse los dedos de KFC. Ahora sí, seguimos con el cuento. Oye, Melissa, ¿cómo es el tema de periodismo deportivo en Colombia femenino? O sea, te digo porque aquí son pocas, pero no sé si allá es algo normal. Habían pocas. Cuando yo llegué a Panamá, había una que ya estaba, digamos, tenía un poco más de experiencia, Liliana Salazar en ese momento. Y habían algunas que estaban yendo de Colombia a ESPN. Recuerdo que estaban como empezando a ir. Argentina en ese momento no estaba ESPN Colombia, como sí lo hay ahorita. Y yo recuerdo verlas a ellas, pero eran muy pocas realmente. Había muy pocas. Y había algunas quizás como empezando a ser reporteras, pero realmente no como ahora. ¿Cómo fue la Eso iba a preguntar justo. Quedé con la duda de cómo de comunicación social te decides por el periodismo deportivo. Bueno, cuando entré a estudiar comunicación social, o sea, tenía mi pasión por el deporte, por el fútbol por un lado, y por el otro, que me gustaba lo que estaba empezando a estudiar. Entonces, de repente yo me cambié de universidad allá en Cali, pasé a estudiar a la Autónoma, estaba en la Santiago de Cali, pasé a la Autónoma de Occidente, y cuando estaba en la Autónoma recuerdo que hubo varios proyectos de reportajes y cosas, y yo los enfocaba hacia el lado de deporte. Por ejemplo, un reportaje, bueno, vamos a hacer de unos torneos interuniversitarios que se están haciendo, y bueno, cosas así. Y llegó en el 2011 el Mundial Sub-20 que se jugó en Colombia, que de hecho Panamá lo jugó, pero lo jugó en Barranquilla. Yo estaba en Cali, que era sede de Portugal, Uruguay, Nueva Zelanda, y no recuerdo cuál era el otro equipo en ese momento. Y por cosas de la vida o de Dios, mejor dicho, yo siempre digo diosidencias en vez de coincidencias, sortearon como en una de las materias que estaba haciendo en la universidad, nos pusieron como, uno tenía una revista deportiva, otro tenía un reportaje de no sé qué, y en el grupo en el que yo estaba nos tocó una revista deportiva. Y yo, ay, qué, me encanta, y voy a ir a los partidos del Mundial Sub-20, y fui, en ese momento se usaban las grabadoras, y yo iba con mi grabadora y hacía entrevistas, y cuando yo estaba ahí en el estadio, como viviendo esa emoción de la gente, y logré ir a algunos entrenamientos de la selección de Uruguay, también de Nueva Zelanda, pude hacer una entrevista, y yo viví eso y fue como que la luz que dijo, esto es lo que yo quiero hacer, y ya por ahí todo lo que tenía que ver con la universidad, de reportajes, de noticias, de todo lo demás, lo fui enfocando en eso y me fui metiendo por ese lado. Pero tú viniste a terminar la universidad en Panamá cuando te faltaba poquito tiempo, porque entiendo que el trabajo universitario en Colombia fue extenso por lo que me cuentas. Entonces, al final cuando llegaste aquí, ¿cuánto te faltaba para poder terminar haciendo todo el tema también de obviamente entrar al sistema académico panameño? Con validación. Y con validación y todas estas cosas. Estaba en la mitad de la carrera, pero yo me gradué en 2008, creo que arranqué en 2009 a la universidad. Tenía como 3 años, sí, más o menos claro. Estudiando ya. O sea, sí tenía gran parte de la universidad. Y aparte, como me cambié de universidad ya, había tenido que retroceder un poquito por la misma convalidación entre universidades. Pero sí ya estaba avanzada. Y obviamente acá la convalidación fue de la mitad de las materias. Entonces sí tuve que nuevamente echar para atrás un poco en esa parte. Pero sí, la terminé acá en la Universidad Latina de Panamá y me demoré un poco, eso sí, debo decirlo, porque yo empecé a estudiar en 2013 acá en la Universidad Latina, convalidando materias y todo lo demás. Luego entré a trabajar a Medcom, y cuando entré a trabajar en noticias, entre lo que hacía entre noticias y deportes, tuve que parar como 2 años la carrera aproximadamente. Luego la retomé y ya me gradué en 2009. ¿Cómo fue esa entrada a Medcom, primero que todo? ¿Cómo llegaste aquí? O sea, porque me dijiste que hiciste un casting. Porque David la rebotó. Y David te rebotó. Él dice que tiene ese casting por ahí. Yo le digo, no lo saque, David, mejor no lo saque. Es bueno verlo, pero ¿cómo Podríamos. llegas? Si de repente te rebotaron y de repente ¿cómo llegaste? Bueno, yo arranqué justamente en 2013 por también diosidencias. Estaba haciendo un trabajo en la universidad, periodismo radial se llamaba, y nos tocaba ir a visitar emisoras. Y entonces, cuando ya yo entré a la universidad,
entré como 2 semanas tarde y ya todos habían agarrado las emisoras para ir a visitar y quedaba por ahí una de ellas y entonces yo dije, bueno, voy a esta y terminé yendo a hacer la visita, eran los 40 principales en ese momento, hice la visita y por ahí había otra emisora que había un programa deportivo que se llamaba Carrusel Deportivo. Entonces me vieron y dije, hey, pero a ti te gusta el fútbol, allá ellos tienen un programa de fútbol, ¿no te gustaría? Y yo, sí, claro que sí. Bueno, dale, ve y haz como un casting de voz o algo así. Y ese día me invitaron a pasar el programa. Había Champions, me acuerdo. Había jugado al Madrid aparte, así que yo estaba clarita. Y bueno, ahí como que les gustó y me dijeron, sigue viniendo. Y esa fue como mi primera vez en medios en Panamá. O sea, en ese programa, ahí estuve 1 año aproximadamente. Luego también entré a hacer como la parte de gráficas, que son los CGs, Claro. en el programa, un programa que estaba entrando aquí también en Medcom en ese momento. Y después de ahí, en el 2014, se abre una oportunidad para hacer CG, que eran las mismas gráficas, en el noticiero de Telemetro. Entonces, como conocía al que era el productor del programa, él me dice, Meli, se está abriendo esto, yo sé que tú sabes hacer CG. Yo estaba en ese momento buscando trabajo también. Entonces me dijo, Telemides. Y yo, ¿cómo no? ¿A dónde tengo que ir? Dime qué tengo que hacer. Estoy. Exacto. Y bueno, vine, mejor dicho, acá a Medcom y me entrevisté con la gente de noticias y todo lo demás. Y estaban tan urgidos porque la persona se había ido como así, de allá para allá, que me dijeron, ven mañana prácticamente. Y empecé en noticias, estuve 1 año y 7 meses trabajando en noticias. Era bien pesado, porque la verdad que los horarios de por sí eran súper complicados. Y porque cuando entré a noticias, eso fue... De hecho, Diego entró conmigo. Diego, tú y yo entramos el mismo día a trabajar. Nos hicieron el recorrido literal y la inducción juntos acá en Medco, me acuerdo. Y bueno, yo estuve en noticias, aprendí mucho, tengo que decir. Lo sufrí porque no era lo que me gustaba. Pero bueno, lo veía como una experiencia. ¿Y Diego, tú lo sufriste? Que se dura. Sí, También. lo sufrió. También lo sufrió. Pero eso te ayuda para darte Total. cuenta qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. No, y como los malos te novios. enriquece. No, También te ayuda ¿Quiere para decir algo? No voy a hablar así mal de noticias, ni mucho menos. Eso también te ayuda a Está saber lo que bien. no te gusta. Oye, vamos a cambiar de tema porque como que pesado, ¿no? Pero quiero decir que me ayudó muchísimo a comprender la parte de producción. Eso es importante. Tú sabes que a eso yo iba, porque estar detrás de una producción, entender el trabajo que hace este grupo de genios, porque siempre los que estamos aquí delante de las cámaras nos lucimos en teoría, pero nos lucimos por el trabajo realmente de ellos. Exacto. Creo que eso te enriquece mucho cuando tú conoces el trabajo de producción y sabes lo que significa hacer un CG, lo que es editar, realmente hacer tantas de las cosas que hacen estos caballeros y damas que trabajan en la producción. Pero también es muy cierto que cuando estás en esa parte es una vorágine, como tú muy bien dijiste, de trabajo y muy pesado. Entonces, yo lo que me pregunto es cómo se dio la oportunidad de hacer la transición para poder estar aquí, porque no es que ellos no puedan hacerlo, porque probablemente lo harían inclusive mejor que alguno de nosotros. Sin embargo, también, como el trabajo es tan pesado, es como complicado poder dar ese salto. ¿Cómo se dio en tu caso para poder estar ya entonces delante de las cámaras? Bueno, para el Mundial de Brasil 2014, yo acabo de entrar a Medcom, entré en marzo del 2014 y venía el Mundial. Entonces yo empecé a tocar puertas y le hablé con Barreto. Y yo, hey, Barreto, mira, ¿crees que tengo alguna oportunidad para hacer algo en RPC Radio de repente? Y me dijeron, ok, dale, sí. Conocían, digamos, un poquito ya de lo que Barreto yo había es lo hecho máximo, antes. siempre Sí, le da el apoyo a la gente. Totalmente, siempre abre mucho las puertas para los jóvenes que están empezando. Y RPC Radio me dio la primera oportunidad en Medcom para salir como tal con mi voz a hablar y lo hice dando las estadísticas en el Mundial de Brasil. Ahí empecé y después de eso vienen a buscarme de COS, porque en COS estaban haciendo LPF, en ese momento se transmitía la Liga Panameña de Fútbol. Y me preguntaron que si me interesaba ser reportera en cancha. Yo, claro que sí. Claro, por supuesto, ¿cómo no? Pero bueno, fue complicado justamente por el tema tiempo, lo que dices, porque yo entraba a las 5 de la mañana al noticiero, salía como a la 1, 1:30, a veces tenía transmisión a las 8, 9 de la noche en La Chorrera y regresaba a las 12, 12:30 a mi casa, dormía 2, 3 horas y
Y era O sea, hay que complicado. entender que tenías que cumplir con 2 trabajos. Con los 2 trabajos. Ajá, exacto. No hay que me dan chance en uno, para otro no. O sea, tienes que hacer las 2 cosas. Sí tengo que decir que en Que te Noticias ayudaron. me entendieron mucho. El Ok. que era mi jefe, David Vargas, yo creo que él decía, saludos para David. yo creo que esa muchacha tiene como potencial, vamos a dejarla. Ah, mira. Porque a veces yo me iba al control y yo se dije, Melissa, ¿dónde está? Y era que yo estaba allá en deportes, viendo cualquier cosa, un partido o algo así, y sí tengo que de verdad agradecerles porque creo que me entendieron por ese lado y al final, bueno, creo que dijeron, bueno, sirvió de algo. Lo que Sí, puedo sí, sí. notar es que eres una persona hecha para adelante. O sea, que todas las oportunidades que te ha dado la vida has dicho, vamos para el cuero. ¿Dónde tengo que ir? Voy para encima y todo lo demás. Y noto también que el deporte del fútbol es como tu amor. Sin embargo, para ser periodista deportivo me imagino que tienes que tener conocimiento de todo un poco. ¿Qué otros deportes tú disfrutas, gozas, te gusta ver? Y alguno que de repente no te guste, que digas, ¿sabes qué? Tengo que Qué verlo por pereza. trabajo, pero esto me da pereza. Me voy a meter en problemas si lo digo. Dígalo, dígalo. Bueno, otro que me guste mucho, el baloncesto. ¿No te gusta mucho? No, sí me gusta ok, mucho. ok, ok. Otro que me gusta mucho, el baloncesto. Tenis, me mi imagino. equipo es el Miami Heat. El tenis me encantaba muchísimo. Tengo que decir porque por cuestiones de tiempo ya no lo puedo ver tanto. Antes era muy virriosa. Hasta el Australian Open a la madrugada me quedaba viéndolo y demás. Rafa y Roger. Ya no tanto. Roger Federer forever and ever, el mejor de todos los tiempos. Sí. Y Djokovic me gustaba también un poco su estilo así fuerte, físico y demás, que bueno, ahora ya le llevó en Grand Slams a los demás, pero el tenis también me gustaba mucho. Ahora he ido aprendiendo los últimos años y me ha gustado mucho la NFL. No soy experta, hay cosas que todavía, digamos, no tengo tanto conocimiento, pero mi esposo es súper fan de la NFL y me ha enseñado muchísimo de eso. ok. Tengo mi equipo, que son los 49ers. Ok. El béisbol, creo que ese es mi Talón de Aquiles. talón de Aquiles. No te sí. gusta tanto. Porque en Colombia nunca vi béisbol, o sea, Claro. nunca de niña Ey, pero en sabía de Garrentería, Garrentería, claro, sabía eso quién era para- Garrentería, pero no es que ay, Quedó campeón y todo. sí, pero lo que pasa es que el béisbol en Colombia se juega mucho en la costa, entonces ok. yo soy más de Cali. Y realmente sí no era tanto. En Panamá, obviamente, cuando llegué, vi el boom, lo que significaba el béisbol, tuve que ponerme a tono. Luego de que, bueno, yo noticias, empecé en COS. En 2015 tuve mi primera oportunidad en RPC, en el Mundial Femenino de Canadá 2015. Y ya ahí como que empecé a hacer más cositas con RPC, dejé de estar más en COS. Y en el 2016, quizás habrá sido, que pasé ya de lleno a RPC a hacer la parte de digital. O sea, hacía community manager, también escribía en la página web y ahí estuve como 5 o 6 años en ese puesto más o menos. A la vez, hacía esto y hacía pantalla al mismo tiempo. O sea, que casi siempre eran como 2 trabajos lo que tenía, pero pues era la oportunidad de poder hacer cosas en pantalla. Entonces Claro. era lo que tenía que aprovechar. Y estando en digital tuve que aprender mucho de béisbol porque tenía que estar pendiente de las transmisiones de los compais, Sí. de hacer las notas a veces de MLB o que si un panameño hizo esto en las grandes ligas. Y en Entonces digital tuve se te que va un aprender. errorcito y te lo Sí, recuerdan. sí, total. Salen por ahí y que todos los días muere un CM. Exactamente. Que esa es la clásica. Nunca me pasó, gracias a Dios. ¿No conoces Pero sí. ese hashtag? Sí, todos los días muere un Todos los CM. días muere un Sí, sí, CM. sí, Ramiro, total. puta Y Jessica tono. fue CM, está traumada. Literal. ¿Cuántas veces te mataron? Un par. Lo que pasa es que yo me da cuenta una vez, porque yo tengo la mala costumbre que yo todo lo De reviso. revisar y Exacto, yo revisar. también Yo soy soy de las así. personas que vuelve a escuchar mi voice note. Claro. A ver qué- Total. O sea, Sí. entonces, como yo lo volví a revisar, me da cuenta una ya lo bajaba. Entonces, muy pocas veces me agarraron. Pero sí, Sí. es duro. Y ahí tuve que aprender bastante de eso y de otros deportes en general también. Por ejemplo, ahorita que tuve la oportunidad por primera vez de comentar unos Juegos Olímpicos, ahora que claro, estuvieron qué cool. en París, porque claro, desde el 2012 que RPC no los transmitía, regresaron y gracias a Dios tuve la oportunidad. Comenté natación, también algo de voleibol playa, incluso un baloncesto, quedamos Samuel y yo comentando ahí un overtime también. Entre otros deportes, gimnasia rítmica también, que son deportes que uno ve normalmente frente a la pantalla del televisor, pero que no te sabes de pronto tanto las reglas, las especificaciones. Son muy técnicos esos deportes. Sí, total. Entonces hubo que tener mucha preparación, obviamente, Claro. previa a eso. Pero al final, siempre, como tú dices, si me ponen al frente de algo, yo lo hago. Claro, si me van a decir, vente a comentar béisbol, yo le voy a decir, mira, la verdad es que no tengo la capacidad para hacerlo. O sea, creo que es como el deporte que menos sé. Y a veces yo veo, por ejemplo, a nuestra compañera Memphis, que ella sí es mucho de béisbol, y yo veo sus apuntes y yo... ¿Qué es eso? Que no entiendo ese poco de mamarrachos, pero bueno, creo que al final es normal que siempre
tengas como una debilidad por alguno de los deportes en los cuales no tengas tanto conocimiento, no tengas tanto el manejo, ¿no? Pero tú sabes que es muy válido, y ahí me voy un poco por lo que dice Yellow, porque es importante asumir las responsabilidades cuando te dan la oportunidad de hacer algo. Pero creo que también es importante saber decir que no cuando uno siente que quizás no lo va a hacer del todo bien. Conocer y creo que eso tus habla también límites. de humildad por parte de la persona que dice, hey, ¿sabes qué? Quizás en esto particularmente prefiero pasarlo por alto porque realmente puede haber alguien que lo haga quizás mejor que yo, ¿no? Totalmente. Sí. Y también, bueno, igual... digamos que la ventaja también con el béisbol y que me atrapó un poco fue cuando yo llegué, estaba en los últimos años de Mariano Rivera con los Yankees. Entonces me tocó como ese la despedida. Total. Entonces eso me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Y a partir de ahí le empecé a ir a los Yankees, aunque es verdad que no me siento a ver los partidos así constantemente. ¿Sabes qué? Tengo que ser honesta. En realidad, o sea, tu trayectoria en los canales, en radio panameña tiene muchísimo logro y lógicamente nosotros sabemos lo difícil que es llegar ahí. Sin embargo, lo que me llama un poquito la atención o mi pregunta es ESPN. Te lo digo ¿por qué? Porque es un canal de televisión, es una radio que yo escucho internacional. O sea, ¿cómo llegas ahí a ESPN? No sé si ellos tienen scout en diferentes países, no sé cómo funciona, pero me llama mucho la atención el hecho de ESPN. Sé lo difícil que es llegar a la radio y la televisión panameña. ¿Cómo es llegar a algo internacional? Pregunta importante, pero antes que le respondas, Ok. para mantener ahí en expectativa a todo el mundo. Nuevo wow deal de KFC, Barbecue Double Crunch en combo por solo $3.99 de lunes a viernes. Es una promo para chuparse los dedos de KFC. Ahora sí. Bueno, a ver, ESPN. Primero, creo que ha sido importante la transición que ha hecho ESPN en los últimos años, que es implementar, como darle más exposición y enfocarse más en ESPN Centroamérica, que esto antes no estaba. Los últimos años lo venían trabajando, por ahí empezaron con el SportsCenter Centroamérica, que empezó a hacerlo Natalia Álvarez, que es de Costa Rica, luego ya se fue para México y lo quedaron haciendo como otras personas. Entonces ahí empezó como el proyecto de ESPN de enfocarse en el mercado de Centroamérica. Primero que todo eso. Después, el año pasado, cuando venía el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que justamente Panamá clasificó por primera vez la selección femenina a este Mundial, a David Zamudio le habían comentado uno de los productores con los que él había tenido contacto previamente, que es un tico también, se llama Mauricio Flores, le había preguntado que si alguien de Panamá iba a ir a la selección femenina. Entonces él le dijo, sí, claro, Melissa va para allá. Dijo, ¿tú crees que puede hacer algunos pases de allá para ESPN? Me preguntó, ¿tú tienes algún problema? Y yo, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? Vamos de una vez lo que necesiten. Al final eso se cayó, nunca se dio como que se diera ese pase, pero sí surgió el proyecto de Equipo F, Centroamérica. Y entonces, específicamente le preguntaron, o sea, querían buscar una mujer. Querían una mujer específicamente. Ahora, hay que decir que este proyecto no era fácil porque había que irse un mes entero para Argentina. No todo el mundo tiene esa disponibilidad. Claro. También es verdad que no somos tantas mujeres, digamos, en el medio, pero yo tenía la disponibilidad porque hacía 2 años atrás, en el 2022 específicamente, yo renuncié a mi puesto de digital y me quedé solamente en pantalla. Entonces, prácticamente yo dispongo de mi tiempo más allá de las transmisiones y de los programas que tengo con RPC. Entonces, tenía esa posibilidad y David me preguntó, ¿quieres, puedes? Y yo, sí. Y le mandé, entonces sí me pidieron videos como de mi trabajo, tipo de a la candela, transmisiones y demás. Yo mandé un video y les gustó y entonces conversé con el productor, con Mauricio, y bueno, prácticamente el proyecto salió adelante, pero sí, o sea, era un poquito tropezado porque ya faltaba menos de un mes y todavía no había nada como definido. Entonces yo estaba como que, bueno, si se da bien y si no, bueno, Dios sabrá, como que todo a su tiempo y no me voy a estresar por esto. Estaba mucho pensando también en el Mundial, ¿no? Como que venía el Mundial y estaba como más enfocada en eso. Y de hecho hay una anécdota porque ya yo decía, no, eso no va a salir normal, y yo seguía con mis planes. Y jugaban un amistoso, Panamá, la selección femenina, que aparte sigo mucho el fútbol femenino y entonces a la selección femenina también como muy de cerca, jugaban un amistoso con Colombia en Cali, en el Estadio Pascual Guerrero, que es el primer estadio al que fui en mi vida cuando era una niña. Entonces yo, wow, yo quiero ir a ese partido, era algo como especial para mí y empecé a hacer las gestiones con los boletos aéreos, con todo lo demás y ya había pedido la acreditación y justamente cuando pasó eso,
me escriben, Meli, mándame tu pasaporte, vamos a comprar los tiquetes. Y yo, ¿qué? Pero espérate, ¿cómo así? ¿Viene la cosa al final? Sí viene. Entonces se termina dando lo de ESPN. Y esa es la forma como en la que llegué por primera vez. Y ya para este año... Eso iba a preguntar yo porque me quedé con la gana de saber. Y miren, ustedes se van a reír porque David Zamudio prácticamente me regañó. Pero yo, David, pasa esto, ya me confirmaron, pero ¿y el partido? Y es que tú estás boba. ¿Qué te pasa? Que estás preocupada por un juego de Panamá a Colombia amistoso cuando te están llamando de ESPN. Y yo dije, yo sí, pero bueno, el sentimiento, no sé qué. Y que, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y yo, no, bueno, pues sí, voy a ir. Es que, pues obvio, lógico que era la decisión que tenías que tomar. Entonces, bueno, se termina dando, gracias a Dios, pues una muy linda oportunidad. Después viene el Mundial y todo lo demás, ya yo regreso a RPC. Y para este año, entonces, nuevamente venía el proyecto de Equipo F y de una vez me escribió el productor directamente y me dijo, ¿estás para este año? Y yo, estoy. Son 40 días y yo... Ok, no importa, vamos. Y hablé con David, obviamente le dije, David, ¿algún problema? Porque teníamos la Copa América acá en RPC este año, diferencia la Copa Oro que no la teníamos. Y me dijo, dale, o sea, ve, haz tu proyecto. La verdad que, o sea, David ha sido para mí como un padre prácticamente en el periodismo y en RPC particularmente en los últimos años y me ha apoyado muchísimo y él me dijo, claro que sí, ve adelante. Y bueno, ahí se dio nuevamente ya Equipo F segunda parte. Y de ahí entonces vino el proyecto que acaba de empezar ahorita en el mes de agosto, que fue ESPN FC, que es un programa donde se habla de fútbol centroamericano, que es de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Y ahí entonces salimos algunas personas de nuestra amiga, mi amiga, y también de acá de Panamá, Male Polanco, que también sale desde allá, de Costa Rica, de Honduras, de El Salvador, y entonces, bueno... Ahí son pases en vivo, ¿no? O como enlaces. Hacemos programa, no, el programa completo se hace a distancia. Yo tengo mi croma aquí en la casa, ellos ponen el fondo y estamos la hora completa ahí. Y ESPN tiene muchos canales de televisión. Sí. Yo me meto a ver y dice ESPN, son bastantes. ¿En cuál exactamente es? Bueno, varía. A veces puede ser en el 1, en el 2, en el 3. Los ponen en diferentes plataformas. Dependiendo de la programación que tengan ese día. Pero por lo general en el 1 o en el 2 termina saliendo el programa. Melissa, ¿y cómo se siente para ti? O sea, tirando como en retrospectiva a la Melissa de niña que veía a su abuela ver estos partidos de fútbol tan apasionada, saber que hoy en día estás en una de las pantallas deportivas más importantes del mundo, más en Latinoamérica. ¿Cómo se siente estar ahí en este momento? Fíjate que, y creo que quizás esto no solamente me pasa a mí, a veces nos puede pasar a todos, y es que como por vivir lo que está pasando y en el afán del trabajo, del día a día, o de estar pensando lo que viene más adelante, no nos detenemos a pensar, a evaluar, a disfrutar y a valorar las experiencias que estamos teniendo en ese momento. Y sí he tratado de hacerlo últimamente y me siento y digo, ok, estoy aquí. Algún momento cuando era niña y antes de viajar a Panamá veía ESPN y decía, es el sueño de todos, o sea, me encantaría estar ahí. Y obviamente creo que es algo muy bonito, es una experiencia muy grata, sobre todo porque tú sabes que las personas que están ahí tienen un nivel profesional muy alto y a veces uno tiene que lo dicen mal dicho, el síndrome del impostor y esa cosa que quizás tú crees que no eres tan bueno y cuando te dicen, no, es que eres excelente y los productores te dicen, gran trabajo, eres muy buena, no sé qué, wow, ok, gracias. Claro. Y nada, la verdad que principalmente muy agradecida con Dios por todas esas oportunidades, por esas puertas que ha ido abriendo poco a poco, pero también creo que es mucho el estar dispuesto, ¿no? A atreverse a asumir esos retos, el siempre prepararse mucho para ellos y tratar siempre de dejar la mejor representación y sobre todo por algo clave que tú dices, que es abrir más puertas para otras mujeres que de pronto te vean, así como yo vi de chiquita a unas pocas que estaban ahí, que las que vengan creciendo digan, si se puede, lo puedo conseguir, lo puedo lograr. Tú sabes que eso justamente yo te quería preguntar, porque Jessica te lo preguntaba desde la parte afectiva, y yo tengo que decir acá, porque creo que tú también lo viste como amante del deporte, ESPN como pantalla deportiva tenía una particularidad que a mí me llamó la atención hace muchísimos años atrás, y creo que algunos aquí que tuvimos la oportunidad de ver esa pantalla lo notamos. Cuando ellos comenzaron a implementar a las damas dentro de su pantalla,
eran damas extremadamente preparadas en el mundo del deporte. Y algunos competidores de ESPN en ese momento tenían a damas que eran bellas y espectaculares, sin embargo no conocían tanto el deporte y esa diferencia se notaba en pantalla. Creo que debido a ese grado de profesionalismo que le dio ESPN a la mujer, entonces las otras pantallas replicaron que ahora en cada una de ellas estén estas mujeres que sí pueden ser hermosas, pero que además conocen del deporte, y creo que eso ha sido muy importante, y creo que eso también te llena a ti como periodista, hablando de la parte deportiva, como que estoy en una pantalla como donde siempre se miró que al final no se trata si somos hombres o mujeres, somos personas que sabemos de deportes, que conocemos del mismo y que lo vivimos, ¿no? Y creo que eso fue fundamental, y acá yo lo digo porque lo vi en pantalla en algún momento y decía, wow, una Carolina Padrón en su momento cuando estuvo, y algunas otras. También Adriana Monsalve. Adriana Monsalve, totalmente. Eran mujeres que cuando tú las veías hablar de deporte, tú estabas seguro que la información que te estaba llegando era muy veraz. Claro. Y después eso se replicó en otras pantallas, y qué bueno, porque creo que al final era lo que tenía que pasar. En ese sentido, en la parte periodística, creo que es muy gratificante, ¿no? También, y sobre todo porque rompe con algunos estigmas que habían, lamentablemente, que como que, ok, sí, la mujer está ahí en el programa deportivo como de adorno, porque Claro. literalmente en muchas partes, en muchos canales lo Como veían una así. modelo. Sí. Y te voy a decir que lamentablemente todavía eso se ve en menor volumen que antes, pero todavía se ve. Entonces yo sí pienso que lo bonito es demostrar que tú estás ahí no para adornar la pantalla, y que no importa si te ves bien o no tanto, o eres flaca o de pronto un poquito más trozudita, sino que simplemente estás ahí porque estás preparada, porque tienes el conocimiento, porque tienes la capacidad para sentarte a debatir con otras personas, sean hombres o mujeres. Y al final es eso, es como en cualquier otra profesión del mundo, que tanto la mujer como el hombre tienen la misma capacidad, y yo soy muy de eso. Yo no creo que uno sea más capaz que otro. Yo creo que al final es un tema de que somos profesionales y que podemos demostrar que las mujeres no estamos aquí solamente por eso. Y hay algo hoy en día en el entorno deportivo, del mundo periodístico, respecto a las mujeres, que tú cambiarías si tuvieses el poder de cambiar. O sea, ¿hay algo que te gustaría que fuese diferente? Sí, creo que todavía hay un poco de machismo. A veces yo digo machismo inconsciente, porque quizás no es que te dicen, ay no, tú eres mujer y no puedes, pero a veces de repente estás en una cobertura y hay comentarios como que, ay, es que las mujeres tal cosa, Claro. o ay, es que viajar con ustedes esto, o ay, es que ustedes distraen a los jugadores, que a veces pueden ser que no vienen malintencionados esos comentarios, pero son comentarios que duelen y Claro. que te dicen como que, pero ¿por qué? O sea, todos somos profesionales, y que yo sea mujer o hombre no significa que yo vengo aquí a distraer jugadores, ni mucho menos. Y más cuando uno es muy profesional, que bueno, gracias a Dios yo no he tenido problemas de que jugadores y esas cosas me escriban o ese tipo de cosas, porque siempre, o sea, desde un principio como que planteé lo que yo era, y digamos que uno se hace respetar también. Claro. Entonces sí creo que Sería eso. Ujú. Mira, ya que estamos llegando casi a la parte final del podcast, pero yo quería hacerte unas preguntas de repente. ¿Cuáles son tu equipo en fútbol? ¿Cuál es tu equipo de fútbol? Real Madrid. Bueno, Ok. tengo Y varios. el Deportivo Cali. Ni yo Deportivo que sé de Cali, deporte ya, que el es Tauro en Panamá. Ajá. Ah, Ese es mi bien. equipo de Panamá. Y por supuesto el Real Madrid. Baloncesto, NBA. Miami Heat. Miami Heat. Fútbol americano. Los 49ers, San Francisco. 49. De béisbol, que no te gusta mucho. Yankees. Yankees. Los Yankees de Nueva York. Y una pregunta también que me gustaría, ¿cuál ha sido el momento como quizá más importante en tu vida, que lo llevas bien marcado en el deporte panameño, de algo que tú hayas estado haciendo, ya sea en cancha, ya sea en el estudio, haciendo un reportaje, no lo sé, pero ese momento que tú dices, esto lo llevo en el corazón? Dos momentos. La clasificación de Panamá al Mundial de Rusia. Estaba en el estadio y fue una cosa que de verdad yo digo no puedes describirlo con palabras, Claro. lo que se sintió en ese momento, y sobre todo porque yo siento a Panamá mucho como si fuera mi país. O sea, más allá de que yo haya nacido en Colombia o no, yo a la selección la siento como si fuera mía, y lo viví mucho, muy emocionante. Y cuando la selección femenina clasificó a su primer mundial, estábamos en la transmisión del repechaje con David y con Nicole, saltamos en el estudio, nos abrazamos entre todos, fue muy emocionante. Creo que han sido los dos momentos más increíbles de todos. Y el momento más triste. Justamente Cuando va en la nos misma quedamos en el línea. Mundial. Para el Mundial de 2014. Sí, También eso estaba en fue el horrible. estadio, y nunca olvido
cuando el estadio completo estaba gritando, sí se puede, sí se puede. Y cayó el gol de Estados Unidos y fue horrible. un silencio sepulcral. Yo no dormí esa noche. O sea, realmente... Y la gente dice, ay, es fútbol, pero el golpe emocional que sentimos todos en esa noche fue muy duro. Eso fue bien raro porque eso se sintió en todas partes. Había como una energía muy baja en ese momento porque fue, yo lo recuerdo como si fuera ayer y es como tú dices, te marca, ¿no? Esos momentos. Sí. Oye, Melissa, te queremos agradecer por haber estado junto con nosotros. Realmente muchas gracias por la invitación. Un gran placer poder conversar contigo, hablar un poquito, conocerte un poquito más y bueno, no sé, en este momento las cámaras son tuyas para que puedas mandarle un mensaje a toda la gente que nos ve por medio del podcast. Bueno, creo que básicamente es que todos luchen por sus sueños, no importa qué tan difíciles sean o qué tan difíciles parezcan o que quizás nadie lo ha hecho nunca, no significa que no eres capaz. Yo siempre digo que con fe y con trabajo duro, con disciplina, todo se puede conseguir. Y pues definitivamente que con el apoyo de la familia, de mi esposo en particular, que ha sido una pieza fundamental en mi carrera, siempre el apoyo de las personas que te rodean es vital. Y prestarle atención a las señales, ¿no? También. Sí, porque siempre están ahí, hay que verlas. Bueno, gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden escribir, comentar, suscribirse, darle like, todo. Aquí abajito en los comentarios. Nos vemos. Chau. ¡Tarán, tarán! La Mordida, el podcast.